Pues ya estamos primero acá en nuestra sección Desde el Aula para platicar de este tema del Sistema Nacional Anticorrupción y nos acompaña Amalia Cruz. Amalia, gracias por estar en Observatorio, gracias además por acompañarnos a hablar de este tema tan delicado y tan complejo. A ver, ¿por qué era importante, si es que lo era, contar con nuevas normas para, digamos, prevenir y combatir la corrupción? A mí me parece que viene como una exigencia, digo, incluso las encuestas y todo sobre confianza en las instituciones, sobre percepción de corrupción, son muy indicativas, ¿no? De cómo está la ciudadanía, de la inconformidad que se han expresado, digo, con el reciente movimiento en marchas, también en redes sociales, toda esta crítica hacia ciertos como eventos, lo de la Casa Blanca. A ver, tengo una pregunta que es como, me gusta mucho esto de contextualizar. Hay al parecer, y lo dices creo que con mucho tino, y además creo que refieres una realidad que podemos constatar en el día a día mexicano, en este momento, un momento como de crispación frente al tema de la corrupción. Pero esto es nuevo, Amalia. Es decir, ¿en realidad estamos enfrentando un fenómeno nuevo o estamos enfrentando nada más un momento de desazón por un tema añejo? No me parece para nada nuevo. Creo que es un tema con el que hemos convivido siempre, con el que incluso estamos como hasta cierto punto acostumbrados. A mí me impacta mucho como a veces nos dejan de sorprender las cosas, ¿no? Pero ¿te acuerdas lo que sucedió hace 3 años? Estuvo peor. Y incluso creo que la propia lógica del sistema es retomar, porque es justo una instancia de coordinación, o sea, es dar un impulso, dotar de nuevas herramientas a instituciones que ya funcionan, que ya tienen ciertas facultades y que ya operan y que tienen una razón de ser. Ok, entonces tú dirías, no es nuevo, pero los eventos que han sucedido recientemente han generado, digamos, mayor atención de la opinión pública frente al tema de la corrupción. Antes de entrarle al diseño del sistema, que como dices, se trata de coordinar a instancias que ya existían y demás, déjame hacerte otra pregunta todavía que sigue en esta misma línea de contexto. ¿Por qué reaccionan finalmente los actores políticos y deciden aprobar una reforma en esta materia? Es decir, ¿cuál es la razón por la que crees que finalmente, después de mucho tiempo de esperar contar con un sistema para combatir la corrupción, contamos con uno? ¿A qué se debe esto? Me parece que sí hay un impulso mediático muy importante, que de nuevo este fenómeno no es nuevo, pero a mí sí me parece que los últimos acontecimientos sí han tenido un impulso mediático más allá del ámbito nacional, justo por el impulso que hay en las redes, por toda la cobertura que se ha dado, porque la gente tiene, bien que mal, mejores mecanismos o mejores medios para informarse, que la gente sí, ya yo he sentido, por ejemplo, mucha inconformidad y ya es la manera de dar una respuesta, y también las exigencias son cada vez más grandes. No me parecen lo suficientemente fuertes, pero sí creo que es una manera de responder ante un fenómeno que no puede ya minimizarse. Interesante, o sea, tú dirías el contexto de exigencia social movió a la clase política a aprobar un sistema que probablemente de otra manera no se habría aprobado. Ese sería un poco. Ok, no, me parece muy bien. Ahora bien, entrémosle al sistema. Más o menos, porque es muy complejo, pero ayúdanos a delinear, digamos, cuáles son las nuevas piezas de este sistema, que más es nacional o pretende serlo, anticorrupción. Claro, o sea, justo como lo plantean, es una instancia de coordinación, o sea, hay una coordinación general en el que pretenden articular instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa, también el Consejo de la Judicatura, y bueno, se crea una fiscalía especializada que está a cargo de la PGR, y bueno, o sea, a la luz de esta reforma se dota de mayores facultades a ciertas instancias como la auditoría. Un tema que me parece muy interesante es el tema de oportunidad, ¿no? Que normalmente se auditan años anteriores y no se estaban auditando el año en curso, digamos. Se plantea que si ahorita nosotros tenemos una inconformidad o queremos que se audite algún tema, se presenta la denuncia y está la facultad para que ellos investiguen, ¿no? También a mí me parece muy importante que hay una instancia que es la instancia judicial, que me parece que
ha dado ciertos pasos o ciertas señales de que puede ser un buen camino. Hay un amparo interesante que presentaron de Mexicanos Primero en contra del ejercicio de recursos y el desvío, más bien, a la SEP, pero ahí la respuesta a la Corte es otra vez a la Auditoría Superior de la Federación, revisa y hazlo de nuevo. A ver, va de nuevo, pero me parece bien interesante lo que nos dices. Por un lado, existían ya un conjunto de instituciones que ahora algunas de ellas verán sus facultades reforzadas. Esa sería como la primera pieza, claro, digamos, ¿no? Se revisó y se reforzó la competencia de algunas de las instituciones que ya existen. Pero al mismo tiempo se crea una coordinación que esperemos servirá para articular los esfuerzos de todas estas instituciones. Nos dices que otra de las piezas fundamentales tiene que ver con, usas tú la palabra de la oportunidad. Se trata de un sistema que va a poder estar haciendo verificaciones en tiempo presente de cómo se están gastando los recursos públicos y manejando los recursos públicos en el día a día. Y claro, creo que eso tiene mucho sentido. Pero luego colocas la pieza judicial y sobre esta te quiero hacer una pregunta. En muchos países han sido precisamente los jueces los grandes actores que han combatido el tema de corrupción y que han, digamos, emprendido las grandes luchas contra fenómenos de corrupción que suelen tener lugar en el ámbito de la relación entre la administración pública y los actores privados. ¿Por qué en México nuestros jueces no han sido estos paladines de la lucha anticorrupción? Es difícil la pregunta, pero... Claro. Y justo creo que era un poco de mi crítica con esta resolución de la Corte. O sea, en realidad no sanciona directamente, sino que le dice a la Auditoría Superior de la Federación, investiga, audita, pero en realidad es como, bueno, o sea, si la auditoría estuviera haciendo bien su trabajo, no tendríamos que recurrir a esa instancia. Y creo que los jueces justo no tenemos, creo que va más allá de un tema de autonomía, o sea, creo que hay muchas presiones por todos lados y que la posición, aún con este control que me parece mínimo, que se pensaba que con cierto sueldo no podía haber injerencia sobre ellos, creo que la inercia y toda la presión política va más allá de incluso el dinero. Esa presión hace que los jueces no se muevan en la dirección que deberían. Claro, están inmersos en una serie de presiones, en una serie de conjeturas que es muy difícil romper en algunos puntos. Digo que la Corte ha tenido igual ciertos destellos increíbles con algunas sentencias, pero igual en este contexto, por eso creería que experiencias como en Chile, por ejemplo, que igual tienen una figura más o menos anticorrupción, el poder de la ciudadanía sigue siendo muy importante. Ahí creo que es el verdadero contrapeso. A ver, dos preguntas últimas. Una, esto. ¿Qué podemos, qué debemos hacer, qué nos toca hacer a los ciudadanos para que funcione este sistema? Yo creería que el verdadero contrapeso sí está en la ciudadanía, que, digo, una forma, a través de las organizaciones de la sociedad civil se ha hecho un trabajo interesante. Creo que pueden ser las investigaciones independientes, creo que se les debe de dar un impulso porque normalmente, bueno, el tema de recursos, de apoyos, siempre es más o menos complicado, pero me parece que el verdadero control está ahí, porque más allá que el propio sistema anticorrupción plantea ciertos controles de que sea el Senado, que sea quien autorice, incluso la vigilancia y la empatía de la ciudadanía es lo que necesitamos. Pues se me quedó una pregunta en el tintero y se me acabó el tiempo. Se las voy a hacer ahora a María Marván y a Francisco Ibarra, que tiene que ver con esta tendencia de nuevo hacia hacer sistemas nacionales que probablemente no están siendo muy diferentes, que digamos, con nuestra organización de Estado federado. Pero bueno, Amalia, muchísimas gracias por haber estado aquí en Observatorio. En verdad, a mí me da mucho gusto cuando estudiantes de la universidad demuestran que conocen los temas, que se interesan en ellos y que en verdad se van volviendo cada vez más en jóvenes expertos en estos temas muy importantes para el país. Gracias, en verdad. Quédese con nosotros, vamos a un corte y ya volvemos. Vamos a analizar esto del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya volvemos.